Hola mis queridas amigas, mi nombre es Rosa María y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Toqué la puerta del departamento con la punta de los dedos, como quien espera no molestar. Era una costumbre que me quedó de niña. Tocaba 2 veces y si no contestaban, me retiraba sin hacer ruido. Aquella tarde, el sol se colaba por la mampara y hacía brillar una pequeña jarra Mason llena de monedas en la repisa de la cocina. El vidrio llevaba aún la etiqueta amarilla, donde mi abuela guardaba cada centavo para las emergencias. Alguien abrió la puerta y por un segundo pensé que sería la vecina que siempre barría la escalera, pero la cara que vi no era la de ella. Era la cara de una mujer joven, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa nerviosa, y me miró como si yo fuera una intrusa. ¿Sí?, preguntó. ¿Busca a alguien? Mi corazón dio un salto extraño. Respiré hondo, como hacía mi abuela cuando la pena la apretaba por dentro, y dije su nombre antes de que el orgullo me lo impidiera. Busco a la señora Lucía. La joven parpadeó, confundida, y el brillo en la jarra Mason se quebró con un sonido leve, como cuando una promesa se resquebraja. Mi abuela, doña Lucía, había vivido en ese departamento por más de 40 años. Había llegado con una maleta, una colcha hecha a mano doblada encima y un collar de perlas que guardaba en una cajita forrada de terciopelo. Aquellas perlas, decía, venían de una vecina que le había prestado la dignidad cuando la pobreza se quiso quedar con su nombre. Yo la conocí pequeña y dicen que la conocí fuerte, porque la fuerza de las abuelas es algo que se respira. Se siente en la sopa caliente que te dan cuando la tristeza te visita, en la manera de remendar las medias con paciencia, en el silencio que envuelve una cocina cuando hay una carta que da miedo abrir. Pero ahora, frente a la puerta, la que me miraba era la novia de su nieto. Yo lo supe al instante porque llevaba en la voz la familiaridad de quien piensa que todo le pertenece y en la mano sostenía una llave que no le correspondía. Apenas crucé el umbral, olía a pintura fresca, a café frío y a algo más que no supe nombrar. La sensación de que alguien había cambiado la cerradura del tiempo sin pedir permiso. En la mesa, un sobre enorme con letras impresas decía «Contrato de comodato», y en el estante junto al frasco, Mason había una factura de electricidad con un sello distinto. El reloj de pared marcaba las 3:30, pero el reloj de mi corazón parecía haberse detenido en otro año. «Mi nombre es Rosa María», dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. «Soy nieta de la señora Lucía». La joven me estudió como quien mira una fotografía vieja en una pared nueva. Sonrió con cortesía, y su sonrisa me pareció una cortina que no dejaba ver lo que había detrás. «Ah», murmuró. «Mira, creo que hubo un malentendido. Él me dijo que podía quedarme hasta que encontrara algo propio. Me dijo que su abuela casi nunca venía, que el departamento estaba abandonado. Entonces, como en una película que se repite en la cabeza, vi el rostro de mi abuela atravesado por años de tardes cosiendo botones, por las cartas que ella guardaba con una caligrafía temblorosa, por las perlas que dormían en su cajita. Vi la colcha de retazos que ella había tejido punto por punto. Cada cuadradito guardaba una historia. La vez que cruzó un río con los pies helados para vender pan, la vez que escondió una carta en el hueco de una tabla para que nadie la leyera, la vez que le regaló una cucharita de plata a una vecina que lloraba. Y pensé que alguien, sin consultarla, había reducido todo eso a un departamento abandonado. «¿Dónde está mi abuela?», pregunté, y la palabra «mí» llevaba una geografía entera. La joven consultó su teléfono como si en la pantalla tuviera la verdad, y después de un silencio que fue como una aguja, me dijo: «Está de viaje». Me dijo que volvería la próxima semana. Mi memoria tiró de un hilo. La última vez que habíamos hablado,
Mi abuela me había dicho que ella no se iba a ningún viaje sin empacar la colcha y el frasco Mason. Si me voy a ausentar, dejo una carta, me había dicho con sus manos arrugadas, porque mi firma es mi voz. Pero en esa casa no había carta, solo un contrato mal doblado, una factura y una llave que no me pertenecía. Abrí la puerta del cuarto de mi abuela y todo estaba distinto. La vieja mecedora con la gasa bordada, el retrato en sepia de su propia madre, mi tatarabuela, que la miraba con orgullo, el perchero donde colgaba el delantal. Todo como si alguien hubiese pasado por allí con guantes y hubiera puesto un filtro nuevo para que aquel departamento pareciera otra cosa. Sobre la mesita de noche, en lugar de la caja de perlas, había una pequeña bolsa de plástico con una etiqueta que decía «Joyería pendiente de tasación». ¿Joyas pendientes de tasación? Pregunté con la voz peinada de incredulidad. ¿Qué les hicieron a las perlas? La joven me ofreció una explicación que olía a excusas. La abuela había decidido vender lo que no usaba, para ajustar gastos. Era la palabra que más daño me hizo en ese instante. Ajustar. Ajustar era mover las cosas para que el bolsillo de otro quedara más lleno. Me senté en el borde de la cama y recordé la pequeña libreta con fechas que mi abuela guardaba en la cocina. En la última página, con tinta desvanecida, había apuntado: 20 de julio de 1992, promesa, no vender el departamento. También anotó en un renglón aparte la cifra de la última renta cobrada a su antigua vecina. 1,200 pesos, sellada y guardada como si fuera un fragmento de sol. ¿Quién había alterado esas fechas? ¿Quién había creído que las promesas se vencían como un pan viejo? Mis manos temblaban. Saqué del bolsillo una carta que llevaba años dentro de mi cartera. Era una carta que mi abuela me había dado la noche en que me dijo que quería contarme una historia de su abuela. «Guárdala, Rosa María», me había dicho la noche en que yo hice la promesa de escucharla. «Guárdala y no la rompas». La abrí y leí en la caligrafía temblorosa: «Si algún día alguien viene y dice que el departamento está abandonado, háblales de las perlas y de la jarra Mason. Que sepan que aquí vivimos, que aquí resistimos». Sentí que mi pecho, que había aprendido a soportar dolores como quien cose parches en una colcha, se agitaba con una mezcla de rabia y ternura. ¿Cómo alguien podía entrar a la casa de una abuela y hablar de abandono como si las paredes no tuvieran memoria? La joven volvió con más papeles. Un documento firmado por mi primo Rogelio, nieto predilecto de doña Lucía, donde él cedía el uso del departamento a su novia por razones de cuidado y manutención. La firma no me era desconocida. Había sido la misma que años atrás había pedido prestado el dinero de la jarra Mason para comprar herramientas y no las había regresado. Las palabras del documento eran frías: cedo el uso y disfrute por tiempo indeterminado, a fin de que la receptora pueda establecer su hogar. La tinta tenía la fecha del mes anterior y un sello que decía: Notaría Primera, 14 de septiembre de 2024. Mi pulso se aceleró. Rogelio era uno de los nietos que mi abuela había criado con mantecadas y con historias de su propia madre. Lo había visto crecer con la misma irregularidad que crecen las plantas en un patio donde a veces falta agua. Su promesa de cuidar la casa se parecía demasiado a la promesa que se rompe con la primera lluvia. Él me dijo que era para ayudar a su novia porque ella está empezando un negocio, dijo la joven, como si supiera que las palabras ayuda y negocio podían conducir a la bondad como si fueran faros. Me dijo que su abuela no venía, que era mejor así. La habitación pareció encogerse. Me acerqué a la ventana y miré la calle donde habíamos jugado con cuchicheos cuando yo era niña. Una señora que vendía cilantro a la esquina, el barbero que suspiraba por novelas, el puesto de la doña Marta donde comprábamos tortillas todavía calientes. Todo seguía igual, pero en mi casa
alguien había decidido hacer una mudanza de silencios. Pensé en la colcha. Esa colcha que mi abuela había tejido durante los inviernos largos, puntada por puntada, con retazos que mi tía había traído desde distintos pueblos. Un trozo de tela de la iglesia de San Miguel, un cuadradito del vestido de boda de una prima, una tira de un delantal que había conocido 1000 guisos. Cada retazo tenía una fecha bordada con hilo rojo: 12-03-1954, 22-11-1968, 01-04-1987. Era como un libro de familia, y alguien había pensado que podía usarla como cualquier paño. ¿Vendieron la casa?, pregunté sin mirar a nadie. La joven negó con la cabeza, pero su boca dibujó una palabra que se me clavó como aguja: por ahora. Mi abuela, la mujer cuyos dedos parecían nervios de tierra y cuyo pecho tenía el sigilo de quien guarda secretos, no había dado permiso jamás para que la casa fuera convertida en un hogar temporal. Ella me había hablado años antes del valor de las cosas, no por su precio, sino por lo que contienen. El frasco Mason no es solo para monedas, decía. Es para contar cómo el pan se hizo de a poco. Y las perlas, esas viejas perlas, no eran joyas, sino dignidad en cadena. Recordé una tarde en la que la vieja abrió la cajita de perlas con las manos temblorosas y me dijo: «Estas perlas las compré con mi primera paga de costurera, en 1946. Me las prestó la señora de la tienda y nunca las devolví, porque supe que no podía devolverle lo que ella me había dado: confianza». Me contó cómo, una noche de tormenta, el 3 de noviembre de 1950, escondió una carta en la base de la cocina para protegerla del fuego, y cómo esa carta había salvado a nuestra familia de una vergüenza. Era la clase de historias que endurecen y ablandan a la vez. «Si ella está de viaje, ¿qué día regresa?», pregunté, aferrándome a la idea de que todo tenía un orden. La joven consultó otra vez su teléfono y dijo, con la desaprensión de quien cree que las abuelas son un mobiliario más: «La próxima semana. Dice que vuelve el martes 10». El número en mi cabeza saltó como una alarma. El martes 10 era la fecha que mi abuela siempre marcaba en rojo cuando esperaba una carta importante. Era el día en que se convocaba a la asamblea del barrio. Era el día en que la señora del primer piso cobró la pensión. Y era también el día en que mi abuela me había prometido que no haría nada sin dejar una nota. Me acerqué a la cocina y tomé el frasco Mason con la mano. Las monedas tintinearon como pequeños secretos. Dentro había anotaciones en un papelcito arrugado: fondo para emergencias, 2.340 pesos, 0906-2024. Debajo, en una letra distinta, alguien había añadido con tinta negra: retiro por ayuda familiar, 1.500 pesos, 18-09-2024, Rogelio. La cifra me quemó la lengua. ¿Retiraron dinero de aquí?, pregunté, con la calma que uno usa para esconder el temblor. La joven sostuvo la mirada y por un instante no supo qué decir. Finalmente murmuró. Él dijo que eran deudas pendientes. Dudas punzantes comenzaron a hacerse presentes como hormigas en la panera. ¿Deudas pendientes de quién? ¿De quién? ¿Acaso alguien había decidido que las cosas de una abuela eran una hucha comunitaria sin su permiso? La casa, el frasco, las perlas, la colcha. Todo estaba siendo contabilizado en una hoja que nadie me mostró. Abrí la cajita vacía donde antes estaban las perlas y encontré una nota mecanografiada. Joyería entregada a tasador, 1909-2024. Firma, R.M. López, representante. La firma no me decía nada, pero la fecha me hablaba con la voz de la urgencia. 19 de septiembre, la misma semana en que Rogelio había firmado el comodato y donde, al parecer, alguien había decidido que vender algo era un acto benigno. Mi garganta se apretó.
Cada objeto que tocaba, cada papel que abría, intensificaba una sensación que había crecido como una mala hierba, la sensación de que mi abuela, esa mujer que me había enseñado a rezar con las manos, a hervir el café con paciencia y a contar las monedas con honestidad, había sido despojada de su historia sin que nadie le preguntara. Me senté en el suelo, cerca de la colcha, y la abracé. El tejido era más áspero que cuando era niña, pero aún conservaba el olor a lavanda que mi abuela usaba para las sábanas. Entre los retazos encontré un pedacito con la fecha cosida, 29/08/1973. Para L. Estaba la letra diminuta de mi abuela, y sentí que alguien había roto el hilo que nos unía. En la cocina, la joven sostenía un termo y me ofreció café de máquina como si eso pudiera enmendar la falta de una consulta. Acepté por costumbre, no por necesidad. Los balcones del edificio resonaban con la calma de la tarde, y yo pensé en mi abuela sentada en su mecedora, con la cajita de perlas abierta y la jarra Mason cerca, murmurando historias al reloj. ¿Ella dijo que le molestaría que alguien viviera aquí sin su permiso? Pregunté, como quien no quiere creer que la realidad sea tan torpe. La joven hizo un gesto evasivo. Ella dijo que confiaba en su familia. Confiar en la familia es una de las cosas más sagradas que una abuela puede hacer. Pero la confianza, como las plantas, necesita agua y nombres. Si no se nombra a quien cuida, la confianza se marchita y alguien la cosecha. Cogí mi cartera y saqué otra carta, una que mi abuela me había dado para leer cuando el tiempo lo pidiera. En ella había escrito una frase que me llegó al alma en ese instante. Nunca me vendan la casa por comodidad ajena. Mi lugar es mi palabra. La letra temblaba, pero la frase era firme. Justo entonces, un ruido en la puerta principal nos sobresaltó. Alguien llamó con pasos rápidos. Era Rogelio. Entró con la calma de quien cree que la casa le pertenece por herencia de pereza. Traía una bolsa con pan y un ramo pequeño de flores falsas, como quien trae ofrendas a un altar sin devoción. «Abuela, ¿cómo estás?», dijo como si viniera a ver a su madre, y yo entendí ahí el primer engaño, la familiaridad que pretende suplir la falta de respeto. Lo miré sin decir palabra. Mis ojos, que habían aprendido a ver cuando las cosas se esconden, se detuvieron en su mano donde había una factura recién impresa. Factura de venta. Departamento 3B, 250,000 pesos, 20/09/2024. Mi cabeza giró. 250,000 pesos. Un número que, para mi abuela, era mucho más que dinero. Era la suma de tardes, de besos en la frente, de refranes susurrados y de platos compartidos. Era la cantidad suficiente para comprar una panadería, para pagar la operación de un sobrino, para asegurar que la colcha no se vendiera por cortedad de bolsillo. ¿Vendieron mi casa?, logré decir, y mi voz pareció venir de un lugar muy lejos. Rogelio sonrió y dio un paso adelante, como para explicar, pero sus palabras se mezclaron con el eco del departamento y no llegaron a mi corazón. Había firmado algo que decía venta, y ahora traía una factura que pretendía cerrar una historia que no le pertenecía cerrar. Mi abuela, si hubiera estado ahí, no habría permitido que su sangre se usara como boleto. Ella me había enseñado a pelear por la memoria, a escribir fechas en el lomo de las cosas para que nadie las olvidara. Era imposible pensar que, de la noche a la mañana, alguien hubiera decidido que todo se podía transformar en una cifra y en una llave cambiada. Y en ese momento, cuando la luz de la tarde se inclinaba sobre el frasco Mason, sentí que algo dentro de mí se tensaba, como una cuerda que por fin decide afinarse. Antes del concierto, no voy a dejar que se vayan con esto. Fue la promesa que hizo mi boca antes de que la razón pudiera contenerla. No voy a dejar que se vayan con esto. Entonces empecé a buscar las cartas. No fue al azar.
Supe desde el primer momento que las palabras de mi abuela vivían en papel. Ella siempre había tenido la costumbre de dejar instrucciones por escrito, como quien deja migas de pan para volver a casa. Busqué en las cajas debajo de la cama, en la gaveta del comedor donde guardaba las servilletas con números de teléfono, en la base del ropero, hasta en la jarra Mason donde aún olía a café viejo. La jarra estaba tibia por el sol de la tarde, y entre las monedas encontré, pegado al vidrio por años de humedad, un sobre con la letra menuda que reconocí al instante. La letra de doña Lucía, doblada con paciencia, bordes amarillentos. Tenía solo 3 palabras en la tapa: para mi nieta. Abrí la carta con las manos que ya no son de acero, pero que aún saben coser verdades con paciencia. La primera línea tenía la suavidad de siempre. Rosa María, si algún día te faltan palabras, léeme. Y después vino la historia que no había querido terminar en la memoria. Fechas, nombres y una orden que parecía extraída de un libro antiguo. Dentro del sobre había también una pequeña hoja con números. Una lista, casi un inventario. Escritura original. 206-1952. Notaría mi, finca 3B, nombre, doña Tomasa, mi abuela. Lugar secreto. Detrás de la tabla con clavo marcado. Cocina. Mis dedos buscaron el clavo como si fuera una llave. La tabla tenía una imperfección, un huequito donde un clavo antiguo parecía guardar silencio desde hacía décadas. Con el filo de unas tijeras abrí esa rendija y mis manos encontraron un doble fondo, un paquete envuelto en un trapo azul. Dentro, la escritura pública en papel duro, con sello y firma, con el nombre de mi tatarabuela, Tomasa, y la caligrafía de un escribano de otra época. La hoja estaba fechada, 12 de junio de 1952. En el margen, una anotación en letra pequeña decía: cláusula preventiva. Toda venta requerirá consentimiento escrito de titular y 2 testigos vivos. Cualquier alteración deberá ser presentada ante la notaría con documentación original. Esa cláusula, escrita con tinta que el tiempo había difuminado, pero no borrado, era una especie de cerrojo legal que la tatarabuela había dejado como preparación para las manos torpes de la vida. Me senté en el suelo. La colcha me rodeaba como un abrazo familiar, y leí la carta otra vez. Había además una nota en la misma caligrafía que empezaba con una frase que me erizó la piel. Mi madre me enseñó que las casas guardan nombres. Si alguien intenta robar ese nombre, que no le pese el costo, que pague la boda. ¿La boda? Esa frase había sonado en mi cabeza muchas veces desde que mi abuela me la dijo la primera vez, y yo nunca imaginé que iban a entenderla tan literal: cobrar la boda. Era una especie de sarcasmo solemne, darle al que traiciona la factura de su propia celebración como si fuera un impuesto por el atrevimiento. No sabía en quién confiar. Llevé la escritura a la notaría primera. El hombre detrás del vidrio, con los lentes en punta de nariz, me miró con la curiosidad de quien ha visto miles de papeles y pocas historias que tiemblen. Dejó sobre la mesa una lupa vieja y me dijo la verdad en voz baja. Señora, esta escritura está registrada como original. La cláusula preventiva existe, y si fue firmada, hay registro en nuestro libro fechado el 13/06/1952. Cualquier venta debe venir acompañada de las firmas de 2 testigos vivos al momento de la operación. Su voz se volvió más áspera cuando añadió: aquí no figura ninguna venta a nombre de Rogelio. Mis manos hicieron un nudo. Los papeles que me habían mostrado en el departamento eran copias. Factura de venta, acta, todo impreso y firmado, pero en la notaría no existía la cesión. El notario, con la calma que da el peso de la ley, anotó un número de carpeta y me dijo: vaya al registro de la propiedad. Si alguien intentó inscribir algo, allí quedará el rastro. Nadie me dijo que el registro sería una cueva de silencios y dobles miradas.
Allí, una señora de lentes gruesos me entregó una fotocopia con sello. Solicitud de inscripción, presentada por R. M. López. Fecha de presentación, 20-09-2024. Observación, pendiente de verificación documental. Pendiente. La palabra golpeó como un martillo suave. Había intentado registrar la venta, pero no se había culminado. La fecha, sin embargo, era la misma de la supuesta factura de venta. Alguien había querido poner el candado rápido, pero había dejado una puerta abierta. Salí del registro con la copia en la mano y me sentí como en un corredor donde las puertas se cierran con trampas. Rogelio no había consumado legalmente la venta. Pero, ¿qué pasaba con el comodato firmado, con la factura, con el frasco Mason al que le habían quitado monedas? ¿Dónde había ido a parar el dinero de 1,500 pesos que alguien tomó? Todo era un rompecabezas donde las piezas parecían moverse solas para ocultar la injusticia. No me detuve. Fui a la casa de la señora Marta, la de las tortillas, la misma que había conocido a mi abuela desde que éramos jóvenes, y le pregunté con esa voz que usan las mujeres mayores cuando piden una historia y no se conforman con medias verdades. Doña Marta, ¿usted ha visto firmar a Rogelio algo?, le dije. Ella me miró con esa ternura de quien guarda a las vecinas como un tesoro. Ay, mijita, ese muchacho siempre anduvo con prisas y con promesas. Me contó una vez que necesitaba el dinero para su boda. Pero usted sabe cómo son estas cosas. Uno dice y otro entiende. No vi documentos firmados delante mío y, en la cocina, mientras me ofrecía un poco de caldo, puso la mano sobre mi hombro y dijo: La abuela Tomasa me dejó un consejo. Cuando te roben la calma, reclama con la serenidad de la verdad. La serenidad no era fácil. Me fui a casa con la sensación de que cada paso que daba volvía en mí historias de traición que se repetían como canciones con diferente letra. Me senté con la cajita vacía de las perlas sobre la mesa y la abracé como si pudiera contener en ella la paciencia de años. Entre el forro había un papel doblado con una lista. Nombres autorizados. Rogelio, solo en casos de salud. Marta Pérez, vecina. Rosa María, nieta. Registro 10-09-2016. Esa lista. ¿Quién había cambiado las circunstancias? ¿Quién había decidido por mi abuela qué era una necesidad y qué era una traición? No podía dejarlo pasar. Llamé a 2 amigas de la familia, mujeres que habían trabajado con mi abuela en la iglesia, que la conocían desde antes que yo naciera. Señoras de manos callosas como las mías, de voz baja pero con la memoria de las piedras. Nos sentamos en mi sala, con la colcha extendida sobre las piernas. Hablamos de la escritura, de la cláusula, de la lista. Entre sorbo y sorbo de café, una de ellas, Carmen, dijo: Si la escritura está en regla, y si no inscribieron la venta, entonces la casa no se ha traspasado legalmente. Pero hay que actuar pronto. Pueden intentar inscribir de nuevo o usar la presencia de la muchacha como argumento de usos y costumbres. Otra, Rita, añadió: Lo que esa gente hace es vivir en la sombra. Hay que sacarlos de la sombra. Vamos a la municipalidad, al registro y a la prensa si hace falta. La idea de la prensa me dio risa nerviosa. ¿Qué sabría un periodista de nuestras perlas y nuestras colchas? Pero, a la vez, pensé que la luz pública era buena para las moscas que creen que todo es suyo. Y así lo decidimos, denunciaríamos. Pero no iba a ser una denuncia solitaria. Empecé a juntar pruebas como quien cose un tapiz, recibos, la escritura, la carta, la nota del registro, testigos que podían declarar que mi abuela vivía allí. Uno por uno, fuimos armando el rompecabezas. Mientras tanto, Rogelio seguía entrando y saliendo del departamento con una naturalidad que me dolía. A veces lo veía traer cosas, una olla, unas plantas, fotos nuevas en la pared. La joven, la novia, parecía instalar su vida con la comodidad de quien piensa que la paciencia de los viejos es eterna. Pero el pueblo es lento y chismoso y, en ese lento goteo, empezaron a salir cosas.
Vecinos que recordaban que Rogelio había pedido prestado 1.200 de la jarra Mason para comprar herramientas en marzo. Un recibo firmado por él el 18/09/2024. Una foto donde él aparecía con la fechita del 19/09/2024, sonriendo frente al departamento con una llave en la mano. Todo era un tejido de pequeñas verdades que, juntas, podían formar una evidencia. Una noche, mientras revisaba un cajón, encontré un diario escondido en el borde de la colcha. La tapa era de cuero y la portada decía Tomasa, Memorias. Lo abrí y leí a trompicones. La tatarabuela había anotado cosas íntimas. 20/09/1923, nacida entre fogones. 03/11/1950, oculté una carta en la base de la cocina. 15/08/1960, enseñé a Lucía a coser sin rendirse. Y, en una entrada posterior, en 1978, había escrito con esa sabiduría seca: si algún nieto cree que la casa es solo paredes, que aprenda a pagar la historia. No por venganza, sino por justicia. Justicia. La palabra tomó forma en mi boca. No tenía mucho tiempo. Organicé una pequeña asamblea en la plaza que nos hacía de salón. Las mujeres del barrio, la señora del puesto de tortillas, la que cose, la que vende flores. Les expliqué la cláusula, la escritura, la presentación pendiente en el registro. Les mostré la carta de mi abuela, las fotos y la lista. Comenzamos a planear como cuando se organiza una fiesta, una a recoger declaraciones, otra a localizar al notario, otra a buscar los recibos. Las manos de las mujeres se unieron y por primera vez desde que supe del despojo, sentí que la fuerza no estaba solo en mi garganta, sino en la de muchas. Una idea que surgió entre el ruido de la plaza fue tan simple como brillante. Si la escritura estaba intacta y la venta no inscrita, era posible que mi abuela, con su voluntad plena, pudiera tomar la iniciativa. ¿Qué iniciativa? Una legítima: sacar a los ocupantes mediante la ley y recuperar la casa. Pero yo sabía que la ley es un animal frío que a veces tarda en reaccionar. Necesitábamos algo que la acelerara, una acción simbólica que hiciera visible lo invisible. Esa acción vino en forma de un comprador inesperado. Una tarde apareció en el umbral un hombre con una carpeta bajo el brazo. Se presentó como don Héctor, un jubilado del banco que había vivido en el barrio por años. Me dijo con la voz baja: he escuchado. Quiero comprar la casa y devolverla a la familia. Comprar la casa. La idea era cargar la venta de legalidad, sí, pero con un objetivo jaquense: que la propiedad quedara fuera del alcance de los oportunistas. Le expliqué la cláusula, la escritura, y él asintió sin vacilar. Don Héctor conocía a un notario honesto, dijo, y tenía dinero ahorrado. Era poco lo que pedía, que la casa fuera para quienes la merecían. Sentí la mezcla de alivio y temor. ¿Sería mi abuela capaz de aceptar que alguien comprara su casa? ¿No era la casa su memoria? Pero la idea no era vender por beneficio propio, sino colocar la casa bajo una custodia que protegiera su historia. Le propuse a las mujeres del barrio que constituyéramos un fondo de custodia. Cada una pondría una cuota simbólica y las vecinas organizarían visitas y cuidado. Don Héctor, compadecido, ofreció pagar la mayor parte con la condición de que la casa se quedara como patrimonio colectivo hasta que mi abuela diera la palabra final. Mientras tramitábamos eso, hice algo que no tenía planeado. Fui a la casa con la intención de hablar directamente con la joven que ocupaba el lugar. Tocó la puerta y esta vez fue ella quien abrió con el ceño fruncido. Me miró como si yo fuera la tormenta. «Vengo a hablar», dije, y en mi voz no hubo rabia, solo la punzada del cansancio. La joven me invitó a pasar con una falsa hospitalidad y me ofreció café instantáneo. Me dijo que la historia de la casa la había tomado por sorpresa también, que ella pensó que estaba en una situación temporal y que no quería problemas. Yo podía creerle, o al menos fingir creerle,
porque las jóvenes son muchas veces instrumentos que no eligen la música. Pero entonces, mientras hablamos, su teléfono vibró y en la pantalla apareció un mensaje de Rogelio. Todo bajo control. Mañana entregaré las llaves por la venta. El mensaje lo leí como se lee un papel sellado. El plan seguía. No lo soporté más. Salí de la casa y fui al departamento del registro con la escritura en la mano. Un funcionario, con gesto cansado, tomó la escritura y la comparó con la copia que Rogelio había presentado. Tomó su sello, miró las firmas y pronunció una palabra que hizo que mi mundo temblara. Falsificación. La firma que aparecía en los papeles del comodato no correspondía a la traza de la escritura original. La caligrafía tenía un trazo diferente. Alguien había intentado hacer pasar un papel por otro. «Esto se investiga por delito de fraude», dijo, y su voz, ahora más seria, pidió que presentara una denuncia. Ahí, en la oficina fría, sentí que la verdad comenzaba a enderezar su columna vertebral. Me sentí como una piedra lanzada a un estanque. Las ondas saltaban largas y lentas. La denuncia se presentó. El notario ratificó que la cláusula preventiva no había sido respetada, y la carpeta de la investigación empezó a tener número y movimiento. Rogelio recibió una citación. La joven entró en pánico. La noticia llegó al barrio como un soplo de viento, y a la noche ya la plaza hablaba de la palabra que todos temen: juicio. Pensé en mi abuela, en su respiración tranquila y en la forma en que siempre cerraba los ojos antes de tomar una decisión importante. Me pregunté si ella sabría que algo así se había movido por sus papeles escondidos. Pero la decisión final, la que cortaría la cadena y daría paso a lo irreversible, no sería solo del juez ni del notario, tendría que venir de ella. Llamé a su teléfono con las manos temblorosas y la voz trémula. Nadie contestó. Dejé un mensaje. Abuela, están investigando. Vuelve si puedes. Te necesitamos. No supe si lo escuchó, pero la tierra pareció quedarse en silencio. El día del enfrentamiento fue tranquilo, como antes de una tormenta propia de verano, un cielo sin nubes y un calor que pegaba en la frente. A la hora señalada nos encontramos en la puerta de la notaría. Rogelio apareció con la suficiencia de quien se cree dueño del mundo. Traía su camisa nueva y el brillo de quien piensa que la ley es algo que se compra con sonrisas. Yo llevaba la escritura, la carta, la nota del registro, el diario de Tomasa en el bolso y a mi lado las mujeres del barrio como un muro vivo. El notario abrió la puerta y nos hizo pasar. Rogelio se plantó con una firmeza que intentó imitar la de un hombre seguro, pero sus manos sudaban. Le pedí que guardara silencio. Quería que la verdad hablara con su propio acento. El notario, con gesto grave, trajo las pruebas: el original, la copia presentada por Rogelio y el informe caligráfico que ponía en evidencia la falsedad. Las hojas, colocadas una sobre otra, producían un silencio que nos llenó de convicción. En ese momento, la puerta de la notaría se abrió y una figura pequeña pero sacada de la costura del tiempo entró en el vestíbulo. Mi abuela, con su pañuelo en la cabeza, la colcha pasada por el brazo como quien porta un escudo. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos eran fuego. Entró y no miró a la joven, ni a Rogelio. Me miró a mí y dijo, con esa voz que guarda historias: «Rosa, hiciste lo que te pedí». El aire se quedó quieto. Rogelio se puso pálido. Mi abuela miró la escritura extendida sobre la mesa y después buscó en su bolso un sobre. Sacó de allí un documento con la firma temblorosa que reconocí al instante. Su firma. La suya con fecha 21/09/2024. Y una frase que me heló y me encendió al mismo tiempo. Autorizo a vender en mi nombre solo para la restitución de la casa a manos de quienes la cuiden y para cobrar los daños ocasionados por ocupación no autorizada. Era una firma fresca, hecha la tarde anterior, y entre las líneas se leía la razón. Mi abuela había decidido actuar. Había ido a la notaría en secreto
y había dejado un poder para que don Héctor, las vecinas y yo pudiéramos proceder a recuperar la casa si alguien la usurpaba. Rogelio levantó una mano, tartamudeando excusas que sonaban a mosquitos. La joven se tapó la boca y lloró bajo el pañuelo. La notaría llamó a un agente para certificar la veracidad de los documentos. Ese papel que mi abuela tenía en la mano era la puerta por la que entró la justicia. Pero lo que vino después no lo esperaba nadie. Mi abuela puso la escritura sobre la mesa, la abrió como quien abre una ventana, y con voz clara y sin rencor dijo: «Ustedes entraron en mi casa sin permiso. Paguen por la fiesta que organizaron en ella». Las palabras cayeron como un látigo suave. Pago por la fiesta. ¿Qué quería decir? Rogelio la miró con desesperación. Ella continuó: «No es por odio. Es por memoria. Me han tomado mi casa para convertirla en escenografía de su felicidad. Así que les pido que paguen lo que corresponde por usarla. Una factura que cubra la boda, el banquete, la música y la reparación del daño». Sacó de su bolsillo una hoja doblada y la puso sobre la mesa. «He calculado 250,000 pesos por el uso de la propiedad y 30,000 pesos por la restauración de mis cosas, más un recargo por la falta de respeto». Silencio. El notario levantó una ceja, como quien ve una ocurrencia extraña. Un agente tomó nota, incrédulo. Rogelio se echó a reír nervioso y dijo: «¿Qué? ¿Nos va a cobrar la abuela?» La joven sollozó. Mi abuela no buscaba la burla, buscaba la sanción simbólica. Había aprendido de su madre a convertir el dolor en una escuela para los otros. La cláusula preventiva, la escritura, el diario de Tomasa, mi carta y la firma que ella acababa de poner formaban un andamio legal que no necesitaba de gritos para sostenerse. Además, don Héctor ofreció comprar la casa para protegerla. Las mujeres del barrio se miraron y asintieron. Esa sería la salida que regresaría a la casa a su nombre. Y entonces, en la notaría, con la formalidad de la ley y la ternura de la calle, mi abuela resolvió vender la casa no a un extraño, sino a la comunidad que la cuidaría, a las mujeres que habían estado allí desde siempre. Rogelio quedó sin argumentos. La policía tomó declaración por la falsificación. La joven prometió irse si le facilitábamos un plan. Pero antes de que todo terminara, mi abuela guardó la factura en un sobre que tenía escrito: «Factura de boda, Rogelio López, 50,000 pesos, emitida por doña Lucía, fecha 21/09/2024. Lo». Miró con la serenidad de quien reparte justicia, como quien reparte pan en la mesa, con firmeza y sin odio. Y fue ahí cuando la notaría hizo una llamada y el teléfono respondió con una voz que no esperaba. Era la misma voz que había firmado el comodato. Era la del supuesto testigo que había avalado la firma de Rogelio. Y lo que la grabación dijo, cuando la reproducimos en el aparato, dejó a todos helados. No firmé eso. No estuve presente. Alguien falsificó mi firma. La investigación avanzaba. El cerco se cerraba. Mi abuela, con las manos temblorosas pero la mirada firme, me tomó la mano y dijo: «Tu tatarabuela me enseñó a esconder la verdad en lugares que nadie pensaría buscar. Detrás de tablas, dentro de jarros y en las palabras de las amigas. Hoy me toca a mí, Rosa. Hoy hago lo que mi madre no pudo, convertir la traición en una cuenta que paguen». Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña y triste. «Que aprendan que no es gratis tomar lo ajeno». La escena en la notaría quedó suspendida en el tiempo, como si alguien hubiera pulsado pausa. Salimos al sol con la escritura protegida y la factura en el bolso. La plaza se llenó de vecinos que preguntaban, y poco a poco la noticia se expandió. La joven, al ver que la ley y la vergüenza iban en su contra, se marchó aquella noche para no volver. Rogelio fue citado para responder por la falsificación y por el intento de inscripción. Nosotras, las mujeres del barrio, cerramos filas para comprar la casa a nombre de un fondo de custodia. Sentía la mezcla de victoria y melancolía. La casa no volvería a ser la misma.
se convertiría en algo puesto al resguardo de la memoria. Pero había algo más que yo no podía explicar. Una sensación profunda de que aquello no era solo sobre ladrillos y techos, sino sobre una enseñanza que mi abuela había heredado de su propia madre, que la dignidad no se negocia y, si se traiciona, se cobra. Y entonces, cuando creí que los hilos estaban ya bastante tensos para coser la herida, mi abuela, mirándome con la serenidad que solo dan los años, me dijo una sola frase que me heló y me encendió a la vez. Rosa, mi madre también fue traicionada. Y dejó una carta para el día en que la familia olvidara. Me miró a los ojos y añadió en voz baja, «Ven conmigo, hay algo más que debes ver». No me dejó tiempo a respirar. La seguí hasta su cuarto, donde la colcha todavía olía a lavanda y al tiempo. Ella abrió el armario, apartó una caja de costura y de entre las agujas sacó un sobre que no había visto antes. Estaba cerrado con un sello de cera y la fecha escrita en tinta roja. 1508-1978, para cuando la historia pida verdad. El sello se quebró con un sonido seco. Dentro, una hoja con una letra pequeña pero clara. Era la letra de Tomasa, mi tatarabuela. Leí en voz alta, y con cada palabra que salía, el mundo pareció detenerse. Si la casa alguna vez fuera vendida sin mi consentimiento, si la sangre de la familia se usa para negocio, entonces se devolverá la propiedad a las manos del barrio. Dejo a mis descendientes la orden de vender cualquier venta fraudulenta y enviar la factura de la boda a quien se atreva a usar nuestras paredes para su propia alegría. La hoja continuaba con instrucciones concretas, nombres y un mapa con una X detrás de la cocina, y una cifra, escrita con pluma antigua, valor simbólico por la ofensa, 250,000 pesos. Mi corazón dio un vuelco. Era la misma cifra que aparecía en la supuesta factura de venta. La coincidencia no era azar. Mi tatarabuela había dejado un plan, un mandato. Había esperado a que la familia olvidara y había preparado la llave para cuando la memoria fallara. La prueba era contundente. Tenía la escritura, la cláusula, la carta de Tomasa, la firma de mi abuela autorizando la recuperación y el informe de falsificación. Todo eso formaba una madeja de certeza que se apretaba alrededor de la mentira. Y en ese instante, cuando la verdad parecía un tejido listo para cortar, escuché pasos fuertes en la escalera, voces, un murmullo que subía como un río. Abrí la ventana y vi que la plaza estaba llena. Vecinos, cámaras de teléfono, periodistas, curiosos. La noticia se había convertido en un rumor público. Mi abuela me miró con los ojos húmedos y dijo, «Haz lo que se debe». Yo tomé la factura que ella había escrito y la imprimí en mi mente como si fuera un martillazo que ponía las piezas en su lugar. Tenía que enviarla, con valor, con la formalidad que ella esperaba. Esa noche, mientras el barrio respiraba con la inquietud de los cambios, supe que el desenlace no sería pequeño. Lo que no supe es que, al enviar esa factura, iba a tocar algo aún más profundo que la propiedad. Iba a abrir una herida que mi familia había mantenido cerrada por generaciones. No, sabíamos lo que encontraríamos en la siguiente carta. No, sabíamos lo que encontraríamos en la siguiente carta. La abrimos con la luz de la tarde colándose por la ventana, con la colcha desplegada sobre nuestras piernas y el diario de Tomasa apilado como testigo. La hoja, escrita con la caligrafía firme de otra época, contaba cosas que tenían el olor de la verdad, nombres, fechas y un relato que nunca nadie nos había contado del todo. Decía que, en 1949, después de una riña con un pariente que intentó usurpar tierras, Tomasa había decidido proteger la casa de un modo que hoy nos parecía casi profético. Dejó una cláusula preventiva y un plan para quienes, en el futuro, quisieran convertir la memoria en negocio. Ella sabía que la memoria puede venderse, pero también sabía que la memoria puede defenderse. Mientras leía, mi abuela apretó la mano entre la mía. Sus dedos eran mapas de trabajo y ternura.
Por ellos había pasado la costura de una vida. Mi madre me enseñó a tejer leyes con hilo fino, murmuró. Ella dijo, si te roban la historia, que les cobren la fiesta. Es una forma de llamar la atención. Que aprendan. La frase tenía la mezcla de ironía y justicia que solo las mujeres de antes saben poner cuando no quieren gritar. Lo que vino después fue una cadena de días con olor a papel y café, a pasos de juzgado y llamadas. La investigación por falsificación avanzó más rápido de lo que imaginábamos. Se descubrió que Rogelio había contratado a un tercero, un joven que trabajaba como gestor documental, para que produjera los papeles. El tal Fabián, como se llamaba, fue citado y, ante la evidencia, la comparación caligráfica, la prueba del teléfono donde Rogelio coordinó entregas, los recibos de transferencia por 3.500 pesos que dejaron rastro bancario, terminó confesando. No porque hubiera moral, sino porque la verdad a veces se derrumba cuando todas las puertas se cierran. La confesión fue un puñal que no dolió igual para todos. Para algunas vecinas fue alivio. Para mí fue descubrimiento de una red que había olvidado que existía. Rogelio había pensado que con una factura y una llave nueva se cerraba todo, pero no había contado con la paciencia de las mujeres, ni con las palabras que se guardan en sobres y en frascos Mason. La jarra que mi abuela guardaba en la repisa nos había dado más que monedas. Nos había dado un símbolo de resistencia. Las monedas que encontré y la anotación del retiro firmado por Rogelio fueron prueba. Las perlas vacías fueron otra. En la audiencia preliminar, el fiscal habló con la gravedad de quien nombra el daño sin dramatizarlo. Señores, se trata de un delito de falsificación documental y usurpación de inmueble. La ciudadanía se organiza y reclama su memoria. Además, la parte civil ha solicitado indemnización por daños y perjuicios por la suma de 280,000 pesos, desglosada en 250,000 por el valor simbólico de la boda y 30,000 por reparación y restitución. El juez, con su voz de sala fría, marcó la fecha para la audiencia mayor. Rogelio escuchó con la cara blanca. La joven que había vivido en el departamento dijo que no comprendía lo que había pasado, pero que se marcharía si así lo pedían. Mientras tanto, en el barrio, la decisión de comprar la casa se concretó. Don Héctor y nosotras constituimos el fondo de custodia formalmente el 01/10/2024. Puse mi firma, la de mi abuela, la de la señora Marta, la de Carmen y Rita. Firmas pequeñas, gastadas por el tiempo, que susurraban la promesa, custodia para la memoria. Nos convertimos en guardianas de un techo que guardaba canciones de cuna y la receta de la sopa de los sábados. En la escritura nueva, la casa quedaba a nombre del Comité de Memoria Comunitaria, ACE, con la condición expresa de que, si en algún momento mi abuela o sus descendientes pedían la restitución plena, se estudiaría el caso con respeto. Era un acuerdo delicado. Proteger sin usurpar. La policía emitió una orden de desalojo y el día que llevaron a cabo la medida, la plaza estaba repleta. Cámaras de teléfonos, mujeres con flores, un periodista del diario local que hizo la nota con manos temblorosas, y muchos vecinos que miraban con ese interés que mezcla curiosidad y cariño. La joven salió con 2 bolsas y el rostro triste. En su frente había la huella de los errores de los que no miden las consecuencias. Rogelio, aturdido, tuvo que quedarse para dar cuenta de la falsificación. Le pidieron restitución económica y, más importante para nosotras, una disculpa pública que tuvo la forma de una lectura formal. Reconozco mi acción y pido perdón por el daño causado. La palabra perdón es ligera y pesada a la vez. No borra, pero calma un poco. Con la casa ya limpia de ocupantes, el siguiente paso fue la restauración. Llamamos a albañiles del barrio, a las sobrinas de Rita que saben de pinturas y a la señora Marta para que nos ayudara con la cocina. La casa, que había sido usada como escenografía de una alegría ajena, recuperó su olor a guiso y su ruido de cucharas.
Pusimos la colcha en el sofá como si fuera un símbolo, y las perlas, las que aún faltaban, porque algunas se habían vendido en un tasador sin escrúpulos, se intentaron rastrear. Solo logramos recuperar un collar. Las demás, vendidas por manos que no sabían lo que tocaban, desaparecieron en mercados lejanos. Fue una pena que dolió como una aguja que se clava y deja marca. Pero recuperamos lo que importaba: la casa, la escritura, la verdad. El pago de la factura de la boda no fue exactamente como mi abuela la había imaginado. No hubo una gran ceremonia a la que asistir con platos rotos, pero hubo reparación. El juzgado dictó que Rogelio debía pagar 250,000 pesos como indemnización simbólica y 30,000 para la reparación, además de una multa por falsificación, y ordenó servicio comunitario para que, durante 6 meses, colaborara en actividades del Comité de Memoria, restaurar fotos, ayudar en la biblioteca del barrio, reparar muebles. Fue una ironía justa. El que intentó convertir la casa en su escenario debía ahora trabajar para sostener el escenario de aquellos a quienes quiso desplazar. Rogelio pagó con el dinero que había reunido, con préstamos y con la venta de su pequeño auto, y la plaza respiró la mezcla de satisfacción y tristeza que dejan las lecciones. Pero había algo más profundo que estas resoluciones legales. En una de las cartas de Tomasa encontramos una confesión que tocó fibras íntimas. La tatarabuela había contado que, en su juventud, alguien cercano, no un esposo, no un marido, era un pariente lejano, había intentado apropiarse de tierras y ella, que sabía coser y contar historias, había decidido proteger la casa con una cláusula que no solo tenía ámbito legal, sino también moral. Era una lección transmitida de mano a mano. Protejan la casa como quien protege la memoria, escribía Tomasa en tinta que olía a años. Si la sangre la vende por comodidad, que le cobren la fiesta para que sepa que la felicidad malavida tiene precio. Esa herencia de palabras nos dio una paz extraña. Sabíamos que no éramos las primeras en resistir, y tampoco seríamos las últimas, pero sí estábamos cumpliendo con un deber que pasa de unos dedos a otros. Los meses siguientes transcurrieron con la reparación de la casa y la reconstrucción de afectos. Organizamos una jornada de memoria el 15 de noviembre de 2024. Una comida comunitaria, lecturas de cartas viejas, la exposición de fotografías. Puse en una mesa la jarra Mason con monedas nuevas y al lado, en un sobre, la factura simbólica que mi abuela había emitido. La pusimos en un marco como recordatorio. La justicia puede ser práctica y poética a la vez. Entre los vecinos creció la idea de una biblioteca doméstica, un espacio donde las niñas y los niños del barrio pudieran escuchar historias de sus abuelas, aprender a coser, y aprender que las cosas tienen nombres que no se venden por gula. En la cena de aquel día, mi abuela se sentó con la colcha doblada sobre las piernas y me pidió que leyera la última carta de Tomasa en voz alta. La plaza estaba bañada por faroles y la gente escuchaba en silencio. Cuando terminé, mi abuela cerró los ojos y dijo con voz pausada: «La memoria es una semilla. Si la dejamos sola, se seca. Si la cuidamos, da fruto». Y allí, entre el humo del fogón y el olor de los tamales, entendí que la victoria no era solo recuperar una casa. Era devolver a la comunidad un lugar donde las historias podrían seguir naciendo. Hubo, también, reconciliaciones que no fueron rápidas ni fáciles. Rogelio, después de 6 meses de servicio comunitario, vino a la plaza un domingo y logró hablar con la señora Marta. Ella, con su voz de siempre, le dijo: «La vida te da ocasiones para aprender. Aprovecha esta y no repitas». Rogelio bajó la cabeza, y las chicas del barrio comentaron que parecía más callado, más atento. No sé si sus pasos cambiarán por completo, pero vi en él la semilla de algo distinto, y eso me bastó por ahora. A veces la justicia es severa,
y otras veces es el comienzo de una posibilidad. La casa se llenó de vida. Abrimos las ventanas, colgamos la colcha en la pared como un tapiz, y en la cocina cada día alguien traía una receta distinta. Creamos un horario: lunes de costura, miércoles de lectura, viernes de cocina para las personas mayores. La jarra Mason se volvió a llenar de monedas, esta vez para becas escolares y para pagar clases de costura a jóvenes. Las perlas que recuperamos las pusimos en un pequeño altar de respeto, y cuando las niñas del barrio preguntaban qué eran, les contábamos la historia. Antes, alguien quiso convertir nuestra memoria en dinero. No lo permitimos. Aprendan a cuidar lo suyo. En una carta que mi abuela escribió y dejó en la caja de la colcha, me pidió que contara esto a mis nietas y nietos, que no dejaran que las cosas de casa se convirtieran en botín por la pereza de otros. Que el precio de la traición sea la reparación, decía su nota, y que las nuevas generaciones aprendan que no todo se compra con billetes. Me pidió también que cuidara el fondo de custodia con mano firme y corazón blando, porque la memoria necesita ambas cosas. Los meses se convirtieron en pequeñas estaciones. A cada temporada, la casa mostraba un nuevo brillo, un mural pintado por jóvenes del barrio con la silueta de Tomasa y la fecha de la cláusula. Un rincón con fotos en blanco y negro, un tablón donde se pegaban historias nuevas. La comunidad había ganado algo más que ladrillos. Había ganado un lugar donde las voces se escuchaban. Y mi abuela, sentada en su mecedora favorita, cosía retazos mientras contaba historias a quien quisiera oírlas. Sus dedos seguían siendo mapas, sus relatos, brújulas. Un día, mientras doblaba una servilleta, mi abuela me miró y me dijo con esa sencillez que guarda los años: «Rosa, la justicia vino. Pero no te confíes, la memoria se protege todos los días». Le sonreí y sentí que la lección era simple y eterna. La memoria se protege todos los días. Lo escribí en un papel y lo pegué detrás de la jarra Mason. Era una consigna pequeña, pero necesaria. Antes de cerrar esta historia, que ustedes han acompañado conmigo paso a paso, quiero decir algo claro: la reparación no siempre es equitativa, y la ley no siempre llega cuando la necesidad la pide. Por eso nosotras, las mujeres que tejimos la red, tuvimos que actuar con las palabras de nuestra abuela y con la fuerza de la comunidad. Lo hicimos con paciencia de puntada y con la audacia de quien no acepta que le quiten lo que es suyo. Y aunque algunas perlas se perdieron, el brillo de lo esencial quedó intacto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Porque al final, mis queridas amigas, lo que nos queda no es el precio de una casa, sino el precio que exigimos por nuestra dignidad.